Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria sea al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Gracias porque tu palabra nos santifica. Gracias porque tu palabra es como una lámpara a nuestro camino que nos enseña y libra de tropiezos. Que sea el propósito de tu palabra cumplido en esta mañana, pues ella nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, tome asiento. Hoy estaremos hablando de lo importante de experimentar esto que encontramos en este salmo. No de escuchar, no de aprenderse, sino de experimentar, de vivir, de ser testigos en carne propia, no de escuchar lo que otros cuentan que sucede, sino de ser el protagonista de lo que sucede en el contenido que encontramos en este salmo. Hoy la palabra nos está guiando a un lugar seguro, ya les dije. Y ese lugar seguro es tu iglesia. Ese lugar seguro es esta iglesia. Así que cuando terminemos este mensaje, cuando lleguemos allá al final, cuando lleguemos a las conclusiones, yo solamente pretendo que usted, al igual que yo, entienda la gran bendición de la cual el Señor te ha provisto al hacerte parte de esta iglesia. Es una gran bendición. Cuando nosotros nos concentramos un poco más en la palabra, nos damos cuenta que en el Salmo 133 se describen una serie de beneficios que a mí me gustaría llamarles beneficios insustituibles de aquellos que son partícipes de lo que nosotros hoy conocemos como iglesia. Pues la iglesia es ese grupo de hermanos, y cuando yo me refiero, les dije que iba a definir algunos términos. Cuando yo me refiero a iglesia, yo no me refiero a este edificio, ni a la calidad de este edificio, ni al lugar de este edificio. Yo me refiero a cada uno de ustedes que han sido comprados, redimidos, alcanzados por la gracia de Dios y han sido hechos salvos. Yo me refiero a ustedes cuando utilizo la palabra iglesia. Para que quede claro, quizás alguien no logra entenderlo. En lo adelante ya sabe a qué me refiero cuando utilizo la palabra iglesia. Y la iglesia precisamente es ese grupo de hermanos al cual se refiere el Salmo 133, que habitan juntos y en armonía. Y cuando eso sucede, el Salmo 133 describe una serie de beneficios para aquellos que son partícipes. Di conmigo, partícipes. Insisto en partícipes porque no son para aquellos que tienen un diploma de membresía. No son para aquellos que en un momento de la historia o del pasado formaron parte de, sino para aquellos que constantemente son partícipes de la vida iglesia. Entonces, para esos que son partícipes, el Salmo 133 nos describe a nosotros, hermanos, una serie de beneficios que nosotros no vamos a tener de ninguna otra forma, que no vamos a recibir de ninguna otra forma, a no ser que nosotros atendamos y cumplamos lo que nos explica de forma preciosa el Salmo 133. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos una pausa y leemos con paciencia, sin apuros, con la intención de ser alimentados, con la intención de disfrutar la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que este salmo tiene, a pesar de que sea un salmo corto, en su interior tiene un nivel tan alto de lo que nosotros llamamos proteína espiritual, que necesita ser estructurado a fin de que cada parte nos pueda aportar a nosotros el alimento que en sí lleva, para no desperdiciarlo. Entonces, cuando nosotros estructuramos este salmo, usted me permite hacerlo de esta forma. Yo inicialmente me doy cuenta
la primera intención que tiene el salmista en comunicarnos a nosotros es que habitar los hermanos juntos en armonía, él lo describe como algo que es bueno y delicioso. Di conmigo bueno y delicioso. Ahora di conmigo Tov Nahim. Dilo. Tov Nahim. Ya se aprendió 2 palabras en hebreo. Bueno y delicioso. Y yo quiero que usted piense conmigo en lo que pudiera significar esa palabra bueno. Tov. Yo me remití a la época del salmista y busqué lo que en ese momento significaba la palabra Tov, bueno. Y descubrí que ellos la usaban para algo bello. No perdamos de vista qué cosa es lo que describe el salmista como algo bueno. Tov. Ellos usaban esa palabra para algo bello, para algo agradable, para algo valioso. Y ese es el término que específicamente, y esa es la idea y es la intención que a través del salmista el Espíritu Santo quiere comunicarte a ti en esta mañana. Habitar los hermanos juntos es algo bello. Es algo agradable. Y también es algo valioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros menospreciamos y no asistimos y no participamos de la comunión de la iglesia? Pues estamos echando a un lado algo bello, estamos despreciando algo agradable y estamos despreciando algo que es valioso. Es lo que sucede cuando tu pereza te gana. Es lo que sucede cuando eres vencido y terminas diciendo, hoy no voy a asistir al culto. En una dimensión espiritual, lo que está sucediendo es que tú estás despreciando algo tov, algo bello, algo agradable, algo valioso. Pero no solamente, recuerden, Tov Nahim, no solamente el hecho de habitar los hermanos juntos en armonía, el hecho de hacer vida de iglesia, el hecho de ser partícipe de esta iglesia, no solamente es descrito como algo bueno, sino también es como algo delicioso. Nahim. Y Nahim se usaba para describir algo que produce felicidad. Miren cuántas cosas en la primera frase. Miren de qué forma es descrito por la palabra lo que está sucediendo en esta mañana en este lugar. Es algo que produce felicidad. Cuando llevamos este conocimiento a la práctica nos damos cuenta que eso es exactamente lo que sucede cuando nosotros vencemos la pereza y participamos y estamos juntos. Es lo que está sucediendo aquí en esta mañana. ¿Qué está sucediendo en mi interior? Lo que está sucediendo en tu interior en esta mañana es lo que describe el Salmo 133. Se está produciendo en ti cosas que traen felicidad. Y yo pregunto, ¿dónde vas a encontrar estas cosas fuera de este lugar? ¿Dónde las vas a encontrar? Yo te reto que me menciones un lugar. En que quieras. ¿A dónde vas a acudir? ¿A dónde iré de tu presencia? El salmista decía, no, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? ¿En qué lugar te vas a refugiar? Que sea un lugar bello, que sea un lugar agradable, que sea un lugar valioso y que además de eso produzca en ti felicidad. El Espíritu Santo te está impulsando a que corras, si estás lejos, a que corras a la iglesia. Corre, porque te estás perdiendo cosas. Te estás perdiendo cosas valiosas. No olvidemos la expresión con la cual se comienza el Salmo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras palabras que encontramos? De hecho, la primera palabra que encontramos en el Salmo
mirad. Mirad cuán. Mirad cuán. Y la palabra mirad no significa ver con tus ojos solamente. Y yo me estoy imaginando al salmista. Quizás en presencia de algunas personas, algunos que disfrutan el congregarse, algunos que son partícipes de la iglesia. Y otros que son incrédulos y que dicen, yo no voy a ese lugar porque ese lugar tal, ahí están gente así. Y el salmista le dice, no hablemos más. Vengan y miren. Miren por ustedes mismos. Y es lo que tienes que hacerle a tu vecino, ese que no quiere venir contigo. Dile, ven y mira. Y verás cuán hermoso, verás cuán bueno, verás cuán delicioso, verás cuán valioso, verás cuánta felicidad te has estado perdiendo. No menosprecies este lugar, porque el Salmo 133 nos ofrece a nosotros un contenido único y describe lo que sucede cuando formamos parte de la congregación de una forma especial. No solamente el salmista tiene la intención de que alguien vea con sus ojos cuán hermoso, cuán bueno. Disculpen, no solamente él tiene esa intención de que otros sean testigos visuales, porque el verbo que él emplea tiene la intención también de gustar. Gustar, ese es probar. Y esa es la idea, hermano. Tú no vas a recibir estas cosas mirándolas desde lejos. Las cosas que se describen en el Salmo no las vas a disfrutar mirándolas desde lejos. Mirándolas desde lejos, tú verás cómo otros las reciben. Tú verás cómo otros son bendecidos por lo que se describe en este Salmo. Tú verás cómo otros son fortalecidos. Tú verás cómo otros reciben toda la herencia y todos los beneficios que conlleva el congregarse, el ser parte de la iglesia, el estar presente. Pero cuando tú gustas, cuando tú pruebas, ya tú no vas a hablar de la experiencia que otro tuvo. Ya tú no vas a hablar de lo que sucedió en otra vida, de lo que otro experimentó. Ya tú vas a tener las bases suficientes para ser un propio testigo de lo que describe el Salmo 133. Y tú vas a recibir cosas bellas, cosas agradables, cosas valiosas. Y en ti se va a producir felicidad. Note que cuando la Biblia utiliza esos superlativos, esas frases para exagerar algo, no lo hace en vano. Cada vez que nosotros encontramos este tipo de frases que expresan magnitud, que expresan grandeza, nos está diciendo que quizás en algún que otro lugar tú te puedas sentir de tal o más cual forma, pero lo que sucede cuando tú te congregas, lo que sucede cuando tú formas parte de la iglesia, puede supera en magnitud, supera en expansión cualquier otra felicidad que pueda provocarte cualquier otro lugar. Mirad cuán bueno y delicioso es. ¿Cuántos creen que este es un salmo especial? Entonces, hermanos, luego del salmista exhortarnos a mirar y a gustar de la bendición, del privilegio, también diría yo, porque para mí, no sé si es tu caso, pero para mí es un privilegio poder disfrutar de la congregación y poder ser partícipe de la iglesia. Porque la iglesia es una gran bendición. Luego de hacer todas estas cosas, luego del salmista detallarnos todas estas cosas, él especifica que estas cosas no suceden a no ser que los hermanos habiten. Di conmigo, habitar. Y habitar no es ir de paso.
Hacer habitación significa permanecer, significa morar, juntarse, pasar tiempo. Y eso es lo que es descrito como algo Tov Nahim. Habitar, ¿quiénes? Los hermanos. Y note que utiliza la palabra hermanos. ¿Por qué se utiliza la palabra hermanos? Porque el salmista, siendo guiado pues por el Espíritu Santo, sabía que de alguna forma en el futuro todos nosotros íbamos a ser hermanos. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Es un vínculo sanguíneo. ¿La sangre de quién? La de Cristo. Así que todos nosotros hemos sido lavados, comprados por precio de sangre. Por lo cual, eso nos convierte en hermanos. Entonces hay algo especial y maravilloso que sucede cuando tú te juntas, cuando tú pasas tiempo, cuando tú permaneces. Y yo estoy utilizando estas palabras porque aquí hay gente que está sentada, que se sabe parte de la iglesia, pero que no pasa tiempo. Que no pasa el tiempo que debería, que no pasa el tiempo que es suficiente. Hay gente que no se junta demasiado y usted sabrá que yo no estoy hablando de venir unas horas el día domingo y regresar, y no regresar hasta el próximo domingo. Eso no es lo que se refiere Salmo 133, cuando utiliza la palabra habitar. Esta es tu casa. Y no puedes pasar más tiempo en otro lugar que en tu casa. Esta es tu habitación. Esta es tu casa. El lugar donde tienes que permanecer es este. Este es nuestro lugar seguro. Este es nuestro escondite. Aquí corremos. Y aquí nos refugiamos. Y aquí recibimos lo que en otro lugar no vamos a recibir. Y recibimos mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Te ha sucedido eso? Espero que te suceda esta mañana. Entonces, mis hermanos, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo trae estas palabras. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces la iglesia es menospreciada. Hay gente que la visita, pero que no forma parte de ella. Hay gente que la visita, pero no trabaja para ella. Hay gente que la visita, pero no aporta para su buen funcionamiento. Y hoy el Señor va a poner una chispa en tu corazón para que tú no seas más de esa gente. Para que tú seas de aquellos que forman parte de la iglesia. Dice amén. Amén. Ven. Para que tú seas de aquellos que trabajan para la iglesia. Usted dice amén. Amén. Para que tú seas de aquellos que aporta para que la iglesia funcione correctamente. Usted dice amén. ¿Y qué voy a ganar? ¿Me permite repetirte el Salmo 133? Si quieres ganar algo, además de lo que ya tienes, permíteme repetirte el Salmo 133. Entonces en esta mañana, hermanos, tu fuego por la iglesia, tu amor, tu pasión por esta iglesia va a ser avivada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así va a ser. Y vamos a terminar saliendo de este lugar, todos de acuerdo, habiendo entendido que mi iglesia es una gran bendición. Aún no acabamos con el Salmo 133, porque luego de todas estas bendiciones que se mencionan, a pesar de que habiendo personas que forman parte, que aparentemente militan dentro de la iglesia, pero que no se identifican, que no trabajan, no aportan para el buen funcionamiento. A pesar de eso, luego todos queremos la bendición de Dios. Y luego todos pedimos en oración cosas buenas, pedimos fortaleza espiritual, pedimos felicidad. Todos pedimos en oración Tov Nahim. Pero estas son cosas que solamente disfrutarán aquellos que han estado presenciando el lugar que Dios ha escogido para proveer de estas cosas. Es la iglesia.
para argumentar un poquito más en el Salmo, quiero insistir en la relación entre precisamente nosotros como congregación, como iglesia y Dios. Porque al parecer es una relación tan íntima que Dios está al tanto de cada detalle y de cada uno de los que forman parte de esa iglesia. Nuestro salmo continúa estableciendo una serie de comparaciones. Luego de habernos informado, luego de habernos invitado a ver y a gustar, luego de habernos dicho lo que sucede, lo que ocurre cuando estamos juntos, el salmista no escatima y continúa mencionando una serie de cosas que aún nos impresionan más. Y para hacerlo apela a un recurso expresivo llamado símil, que es comparación. Y el salmista ahora no solamente nos menciona literalmente lo que sucede, sino ahora procede a explicarnos de una forma comparativa lo que ocurre en días como este, en los que estamos juntos en armonía. Y nos une un mismo propósito, bendecir y exaltar al Señor. Y entonces el versículo siguiente, el versículo 2, el salmista explota en pasión y ya quizás no le alcanzan las palabras para describir y tiene que apelar a comparaciones, cosas que la gente conoce, para que entienda un poco más el mensaje que se quiere transmitir. Y en el versículo 2, nosotros leemos que el salmista dice que habitar los hermanos juntos en armonía es como. Y yo me alimento de la palabra de esta forma, pedazo a pedazo. Yo en mi casa hacía una pausa, en mi oficina hacía una pausa, mientras estudiaba este salmo, hacía una pausa e intenté olvidarme de lo que sigue, porque lo conocemos de memoria, intenté olvidarme de lo que sigue. Y comencé a pensar en una serie de cosas con las que quizás el salmista pudo haber comparado, o con lo que quizás yo compararía. Pero la realidad que es verdaderamente impresionante, la figura que el salmista escoge para comparar lo que sucede cuando nosotros estamos juntos en armonía, cuando nosotros participamos de la iglesia, es impresionante. Y no conseguí superar el ejemplo. No lo conseguí. Y el salmista compara el hecho de habitar los hermanos juntos en armonía, ¿con qué cosa? Con un buen óleo. Otro de los términos que quizás pueda provocar dudas es la palabra óleo. Óleo es la palabra samán, que se utiliza para aceite. Pero usted tiene un adjetivo delante que califica ese aceite como bueno. Y es, hermanos, es que cuando nosotros nos reunimos solamente pueden pasar cosas buenas. Es que solamente eso es lo que puede ocurrir, cosas buenas. Y el salmista describe esto como un buen óleo, o sea, como un buen aceite. Piense cuál es el mejor aceite que existe en el mundo y que ha existido. No me diga que es de soya. Aunque es quizás el único que algunos de nosotros conocemos. Pero aquí tenemos cocineros como Jehová, ¿verdad? Y quizás yo y Jehová coincidamos con que el mejor aceite que se produce en el mundo es el de oliva. Y las mujeres que han tenido la experiencia de usarlo, y es precisamente con lo que se compara el hecho de estar reunidos como iglesia, se compara como un buen óleo. El de girasol no es bueno, tampoco. El de oliva sí es descrito como bueno. Y tan bueno es que tiene múltiples funciones. Se puede usar en una diversidad
Y yo les voy a mencionar algunas, voy a ir desde las más populares hasta las menos conocidas. Y la primera de ellas es para la cocina, ¿no es cierto? Como alimento. Y ese buen óleo es considerado el que más, dentro de los óleos, de los samán, es considerado como el que más alimento produce, 9 calorías por grano. Además de que tiene la calidad, tiene la característica de que produce, es una fuente de energía para nuestro cuerpo. Y con eso es comparado. Cuando nosotros nos congregamos, con eso es comparado. O sea que lo que se produce cuando tú te reúnes es que tú recibes alimento. Y no solamente te alimentas, sino que automáticamente recibes energía, recibes fuerza. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien ha experimentado de lo que estoy hablando? La palabra no falla. Entonces cuando tú te reúnes, dice el salmista que es como un buen óleo. ¿El buen óleo qué produce en ti? Bueno, el buen óleo te alimenta. Bueno, el buen óleo además de eso produce energía. Pastor, estoy desanimado. ¿Qué usted me aconseja? No deje de congregarse. Y tú vas a ver lo que va a suceder. Y tú vas a ver el alimento que vas a recibir. Tú vas a ver la fuerza, la energía que vas a recibir. Dejar de hacerlo no es la respuesta. El Salmo 133 es lo que nos dice. No solamente se utiliza para alimentos, aunque es el uso más popular. Otro de los usos de buen óleo, de ese buen óleo, es que se utiliza para la cosmética también. Porque tiene, además de características cicatrizantes, produce en la piel un resultado positivo o benigno. Salmo número 104, versículo 15, dice que el vino alegra el corazón del hombre y el aceite hace brillar el rostro. Otro de los usos es como combustible. ¿Se acuerdan de aquellas lámparas de aceite? Así que si quieres combustible, hermano, tienes que venir y congregarte. Porque congregarte es participar de la iglesia, es como el buen óleo. Así que si quieres combustible para tu fe, no dejes de hacerlo. Ven a la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Dile eso que está a tu lado, ven a la casa de Dios. Porque mi iglesia, dile, porque mi iglesia es una gran bendición. Continuamos con el uso del buen óleo. No solamente es un buen alimento que produce energía, no solamente se utiliza para embellecerte. Así que aquellos que tienen problemas con la cosmética, aquellos que como yo no son tan hermosos, pues el congregarse incluso nos arregla un poco. Amén, amén. Ahí hay alguien que está experimentando en carne propia la palabra de Dios. Y no estamos hablando de cosas que quizás, estamos hablando de cosas que suceden. Entonces no solamente eso, sino que también otro de los usos que quizás no conoces es que el buen óleo se utilizaba para sanar heridas. Sanar heridas. ¿Recuerdan aquel hombre que iba de camino y fue asaltado por unos malhechores? Que vino un sacerdote tipificando la religión pura y no fue capaz de sanar las heridas de aquel hombre. Luego un levita con sus cánticos e instrumentos musicales tampoco fue capaz de sanar las heridas de aquel hombre, pero vino un samaritano, aquel samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Vendó sus heridas, dice la Escritura, con aceite. Entonces el aceite, hermanos, el buen óleo, puede sanar muchas heridas. Y este es el lugar que se describe como un óleo bueno. Como uno bueno. Sé que hay medicamentos que son, bueno, esto quizás te ayude, pero el bueno es este. Bueno, el bueno está aquí. El bueno está aquí en tu iglesia. No busques fuera, no vayas corriendo para otro lugar. El bueno está aquí. ¿Alguien dice amén? Aquí te vas a encontrar como un buen óleo. El salmista lo describe así. Que no solamente te va a alimentar, que no solamente te va a embellecer, sino que también va a sanar tus heridas. Tu iglesia es una gran bendición. Es como un buen óleo, pero el uso menos conocido popularmente es el que se emplea en este caso. Porque el aceite también se utilizaba para ungir. Digo conmigo ungir.
La unción es algo que todos nosotros necesitamos. La unción es algo que necesitaban los reyes. Es algo que necesitaban los profetas. Es algo que necesitaban los sacerdotes. Y la unción es algo que necesita hoy el pueblo de Dios. Y reunirse es como ese buen óleo, dice la Escritura, que desciende sobre la barba de Aarón. En Éxodo capítulo 21, capítulo 29, versículo 21, dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado. Así que este buen óleo que descendía sobre la barba de Aarón, hacía de Aarón, convertía a Aarón en alguien santificado. Ese era el propósito de ungir objetos con aceite. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 28, cuando Jacob se acuesta a dormir sobre una roca y él tiene un sueño y algo sucede en ese sueño sin puntualizar exactamente lo que sucede allí? Él quedó impactado con lo que sucedió porque tuvo revelaciones de cosas que iban a acontecer con su vida y quedó tan impactado que decidió ungir la roca sobre la cual él apoyó su cabeza esa noche. Asimismo se ungía cada objeto o artículo que formó parte del tabernáculo y luego del templo, incluso el propio templo. Pero en el caso de las personas es diferente la unción. Porque en el caso de la persona, y es de lo que estamos hablando en el Salmo 133, reunirse los hermanos, habitar, hacer vida de iglesia, es como ese buen óleo, es como ser ungido. Y en el caso de la persona, la unción va a tener un papel más extenso que simplemente apartar o santificar para el Señor. Pues en este caso, la unción no solamente nos santifica, sino que también nos capacita. Di conmigo, nos capacita. Nos capacita para desempeñar el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Nosotros hemos sustituido eso con la frase de que al que Dios llama, Dios capacita. Pero antes de llamar y juntamente con el llamado, lo que ocurre verdaderamente es que Él nos unge. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Escritura que ocurre esa unción? El Salmo 133 nos acaba de mencionar que esa unción ocurre cuando están los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando tú te congregas, hermanos, eres ungido, ocurre sobre ti una unción que no solamente da testimonio al mundo de que tú eres propiedad, santificado para el Señor, sino que juntamente con eso tú recibes la capacidad, tú recibes las facultades, tú recibes el don, tú recibes el talento para cumplir y desempeñarte perfectamente en la obra que Dios quiere para tu vida. Hay gente que busca eso encerrado en un cuarto. La palabra dice que eso ocurre cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos ocurre esa unción sobre tu vida que no solamente como un objeto, porque nosotros no somos objetos. Así que nos santifica, nos aparta para el Señor, pero va más allá porque no somos objetos. Somos personas que Dios quiere usar para la gloria de su nombre. Y como personas imperfectos, entonces nosotros necesitamos ser ungidos para ser santificados en primer lugar y en segundo lugar capacitados para el llamado que Dios tiene para nosotros. Mire cuántas cosas suceden. Mire cuántas cosas suceden cuando estás en un lugar como este. Desciende sobre ti una unción. Desciende sobre ti una unción que te da la capacidad, que te da el talento, que te da la sabiduría. Solo así es que podrás cumplir el llamado de Dios para tu vida. Lejos de la iglesia, ningún ministerio, ninguna persona
tendrás éxito, porque Dios ha escogido este lugar como máxima fuente, mirad cuán, como máxima fuente de bendición y de cosas buenas para tu vida. Este es el lugar. Mi iglesia es una gran bendición. Como si fuera poco todo lo que les he dicho, el salmista en el versículo siguiente, como si fuese poco, hermanos, vean qué derroche de cosas bellas. Como si fuera poco todo esto que les he dicho, el Salmo en el versículo 3 acude a otra comparación. Es como aquel hombre, hermanos, yo quiero que usted lo vea así. Es como aquel hombre que está conquistando a su esposa, su novia, quien sería su esposa futura. Y es lo que está haciendo el Señor en esta mañana contigo, que eres su novia, iglesia. Él te está conquistando, Él te está trayendo así. Y como si fuera poco, no totalmente convencido. Él quiere tu sí en esta mañana. Él quiere tu sí. Y para conseguir ese sí, Él insiste, e insiste, e insiste. Y te enamora y te cautiva. Como muchos de nosotros cuando intentamos conquistar a nuestras esposas. En mi caso yo estuve 7 meses escuchando un no, 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 no. ¿Qué me dijo al final? Bueno, es mi esposa y tenemos 3 hijos. Y hay gente aquí que le está diciendo que no a la iglesia. Hay gente de aquí que le está diciendo que no al Señor, no, y no, y no. Pues el Señor tiene otro ejemplo, el Señor tiene otro modelo. El Señor es insistente y quiere cautivar tu corazón para que tú entiendas que este lugar y que esta iglesia para ti es una gran bendición. Es como el buen óleo y el versículo 3 es como el rocío de Hermón. Hermón es un monte. De hecho, en el país del salmista, en Israel, es el monte más alto. O sea, que es el monte más pegado al cielo. ¿No es cierto? Es el monte más pegado al cielo. Y congregarse, estar los hermanos juntos en armonía, participar de comunión, es estar lo más cerca del cielo posible aquí en la tierra. Es como el monte Hermón. Es el monte que más cerca está del cielo. Así que esta iglesia, tu iglesia, la congregación, es el lugar más cerca del cielo que existe aquí en la tierra. ¿Qué haces lejos? ¿Qué haces lejos de este lugar? ¿Por qué no formas parte de este lugar? Es como el monte Hermón, 2.700 metros por encima del nivel del mar. Es el monte que supera en altura a todos. Pueden haber otros montes, pero el más alto es el monte Hermón. Y por ser el lugar más alto, de él desciende hacia los más bajos. ¿Me está entendiendo? Del monte Hermón, que es el más alto, de él desciende hacia los más bajos, o sea, nosotros que formamos parte de lo más alto, de nosotros debe de descender algo hacia los que están aquí debajo en el mundo. Y eso la Biblia lo describe como un rocío. No importa que las nubes nieguen el agua. No importa que la COVID, los problemas del presente le nieguen a este mundo la bendición, que es sinónimo de lluvia, de agua. El Señor tiene un monte Hermón, que del monte Hermón ha de descender un rocío, el cual está de más que yo le mencione las propiedades del rocío, ¿cierto? Pero yo quiero insistir para que usted se dé cuenta que el rocío aporta a su entorno fecundidad y vida. Así que del monte Hermón, sin importar si llueve o no, sin importar si es temporada de sequía o no, de ese monte Hermón, cada mañana desciende un rocío que trae fecundidad y que trae vida. La congregación y la iglesia es una fuente de fruto y de vida constante. No hay vida espiritual
fuera de la iglesia. Y la palabra describe la congregación de hermanos como ese monte Hermón, que está por encima de todo y que es capaz no solamente de ser visible. Recuerden, nadie pone una luz debajo de la cama, nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama, sino la coloca encima, la coloca en un monte para que todos puedan ver. Allí nos ha colocado el Señor a nosotros como iglesia. Allí no te ha colocado a ti como un individuo aparte, sino nos ha colocado como iglesia en el monte más alto, para que todos sean alumbrados y todos puedan ver, y para que de nosotros descienda ese rocío que trae vida, que trae fecundidad a este mundo árido, seco y sediento. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición formar parte de este proyecto que Dios ha llamado iglesia! ¡Qué gran bendición! La iglesia no es venir y cantar coros de antaño. Esto es iglesia. El Salmo 133 prefirió describirlo de una forma diferente. La mejor. Y Dios ha traído esta palabra para que tú entiendas. Cuando salgas de este lugar, salgas completamente convencido de que mi iglesia es una gran bendición. Dice la Escritura que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. ¿No dice así? O sea que hay un monte en particular que alimenta, que da vida, que da fecundidad, que da prosperidad a otros montes. Y Dios escogió que ese monte fuese la iglesia. Y la iglesia Vida Abundante ha sido plantada en este lugar como ese monte Hermón. ¿Usted me está escuchando, iglesia? Ha sido plantada sobre ese monte, ha sido plantada en este lugar. Número uno, para que la iglesia y todos aquellos que formen parte de la iglesia, número uno, disfruten de todas esas bendiciones. Disfruten de la bendición, disfruten de Tov y Nahim, disfruten de cosas buenas, de cosas bellas, de cosas agradables, de la felicidad que se produce cuando nosotros nos congregamos juntos en armonía. Pero al mismo tiempo, Dios plantó esta iglesia en este lugar y la ha ungido para que cumpla el propósito por el cual Él la plantó en este lugar. Y es como el rocío, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Así que no solamente Dios nos ha provisto de cosas buenas, agradables, de bendiciones, cuando nosotros nos reunimos, también ha ungido esta iglesia para que cumpla con su llamado. ¿Cuál es su llamado? Es como el monte Hermón, cuyo rocío desciende sobre los montes de Sión. Hay un monte ahí fuera que necesita del rocío tuyo, iglesia. Y tú has sido plantada, tú has sido bendecida y al mismo tiempo has sido ungida para cumplir con ese propósito. Así que nada impida que de ti se despliegue, que de ti descienda ese rocío que trae vida y que trae fecundidad a este mundo. ¿Ahora está entendiendo el Salmo 133? Es una descripción perfecta de tu iglesia. Y para que siga descendiendo la bendición de Dios sobre nosotros que formamos parte de la iglesia, el salmista no se detiene. Aún hay más. Aún hay más para ti. No solamente nos dice que habitar los hermanos juntos en armonía es algo top, es algo Nahim, también nos dice que es como el buen óleo, nos dice que es como el rocío, que es como el monte Hermón, que el rocío desciende sobre los montes de Sión. También concluye el Salmo con lo que nosotros acostumbramos a decir broche de oro. Y hay algo que tienen en común todos los ejemplos, los dos ejemplos que se mencionan en el versículo 2 y en el versículo 3. Hay una palabra que constantemente se repite y llama mi atención. Porque los dos ejemplos nos dan la idea de que cuando nosotros nos juntamos, cuando los hermanos se juntan, cuando los hermanos están juntos en armonía,
hay algo que desciende. Note que en el versículo 2 la palabra dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja. O sea que hay algo que desciende, hay algo que baja. Es una idea reiterativa en el versículo 2. Cuando vamos al versículo 3, nuevamente nos encontramos con la misma idea, que es como el rocío de Hermón que desciende. Y yo quiero concluir este mensaje hablando de qué cosa es lo que desciende cuando tú estás en la iglesia. Qué cosa es lo que desciende cuando tú estás reunido. Porque hay algo que desciende. Hay algo que desciende. Y la última parte del Salmo lo describe perfectamente. Perfectamente descrito. Porque allí envía Jehová. Porque allí desciende. Porque esta mañana ha descendido sobre este lugar. Jehová lo ha enviado y ha descendido. ¿Qué cosa es? Bendición y vida eterna. Hay alguien en esta mañana que quizás conoce el lugar donde queda el templo, cosa que algunos llaman iglesia, pero no es. Y quizás dijo algún familiar, esta mañana voy para la iglesia. Pero yo quiero decirte que no es suficiente con ir. Tienes que formar parte. Tienes que entrar. Tienes que gustar. Tienes que gustar. Y hay alguien que quizás esté simpatizando y diga, qué bueno. Pero Dios ha traído esta palabra en esta mañana para que tú entiendas que mucho más que bueno, que mucho más que agradable, que mucho más que feliz, hay algo que supera todas estas cosas y es la bendición de Dios que desciende cuando tú formas parte, cuando tú estás, cuando tú te congregas. ¿Alguien dice amén? Esa bendición solamente la podrás tener, que es la bendición de Dios. Solamente la podrás tener si eres parte de lo que se describe en el Salmo 133, porque Dios no la va a enviar a entes o a seres o a individuos particulares. La bendición de Dios Él la envía para su iglesia. ¿Acaso no dice la palabra que donde estén dos o tres, qué cosas son esos dos o tres? Es la iglesia. Donde esté la iglesia reunida, ahí estoy yo en medio de ellos. Y déjame decirte que tanto tú como yo vamos a necesitar esa bendición. Vamos a necesitar esa bendición para lo que está por venir. Vamos a necesitar esa bendición para enfrentarnos a todas las cosas que están por acontecernos. Ninguno de nosotros sabe. Ninguno de nosotros pudo adivinar a lo que ya nos enfrentamos y apenas, quizás saliendo, estamos. Y ninguno de nosotros sabe a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Pero hay una promesa que el Señor te ha dejado en el Salmo 133. Y no por coincidencia el Espíritu movía al pastor a que anteriormente mencionara en Mateo, capítulo 16, la profecía del Señor de que Él iba a plantar, iba a edificar su iglesia. Así que lo que está sucediendo aquí es obra de lo que Dios está haciendo. Tu iglesia es obra, es trabajo de Dios. Esta iglesia es el trabajo de Dios. Así que si tú quieres estar cerca de Dios y cerca de lo que Dios está haciendo, tienes que estar cerca de la iglesia. Por lo tanto, ven a formar parte de nuestras filas. Abre tu corazón y dale una oportunidad al Señor. Él está tocando ahí profundo. Y ha intentado en esta mañana cautivarte con todas las bendiciones que humanamente vas a recibir. Pero hay una que supera todas estas y nos las comunica al final del Salmo. Y es la vida eterna.
De nada le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si luego perdiere su alma. Por lo tanto, hay una promesa de vida eterna para ti. ¿Qué debo hacer para recibirla? Alguno estará pensando. Nada. ¿Qué tengo que hacer para recibir, para ganar eso? Nada. Ya Jesús lo hizo todo. Él lo hizo todo. Porque por gracia tenemos vida eterna. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Quizás alguno ha estado enfocando su fe, dirigiendo su fe hacia algo diferente al Señor Jesucristo. Vamos a encauzar la proyección de nuestra fe al único y verdadero Dios, que lo hizo todo, lo entregó todo, para que tú no tengas que hacer nada y termines recibiendo vida eterna. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera recibir lo que Dios tiene para darles? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta mañana que quizás que ha formado parte de la iglesia, que quizás hasta incluso conocía el Salmo 133 de memoria, pero había estado descuidando, se había estado privando de lo que verdaderamente nos comunica este Salmo, y quiera nuevamente alinearse con los propósitos y con el llamado de Dios para la iglesia? ¿Hay alguien en esta mañana que quiera hacerlo? ¿Hay alguien en esta mañana que quizás reconoce que no ha sido todo y que no ha hecho todo lo que debería de haber hecho? ¿Hay alguien en esta mañana que quizás pueda decir: yo he menospreciado, sin saber, he menospreciado las cosas que el Señor tiene para mí cuando me congrego? He despreciado, he menospreciado lo que sucede, lo que ocurre, no le he dado el valor que lleva. Y he cambiado esas cosas por otras que tienen menos valor. Y he escogido estar frente a la televisión, he escogido estar junto a mis amigos, he escogido la fiesta antes que las bendiciones que son descritas en la palabra de Dios. ¿Hay alguien que pueda identificarse con esa palabra? Si tú eres de esos, aún hay oportunidad y un testimonio y una evidencia de ello es la palabra que el Señor ha traído para ti en esta mañana. Insistiendo, cautivándote, mencionándote toda la gama y el arsenal de bendiciones que tienes aquí en tu iglesia, con el propósito de que regreses a ella, con el propósito de que tu fe sea avivada y sea fortalecida, con el propósito de que tu servicio al Señor en esta iglesia sea avivado y sea fortalecido, con el propósito de que tu accionar para el buen funcionamiento de la iglesia pueda ser avivado, activado. Hay cosas que están sucediendo en tu corazón y lo sabes, y te están privando, y esas cosas te están privando de recibir todo lo que Dios te ha mencionado el día de hoy. Por lo tanto, saca de ese lugar, saca de tu corazón y saca de tu mente esas cosas que te obstaculizan y que te impiden recibir todo lo que el Señor te ha mencionado. Y prepara tu corazón, forma parte activamente de la iglesia, que cuando las generaciones del futuro mencionen lo que sucedió, cómo vivimos, cómo reaccionamos ante esta crisis mundial, ante la pandemia, cómo reaccionamos, cómo se levantó, qué hizo la iglesia, que las generaciones del futuro, cuando recuerden estas cosas, puedan mencionar con orgullo lo que tú como parte de esta generación hiciste para que tu iglesia se levante y continúe cumpliendo el propósito de Dios en esta comunidad. Otros pagaron el precio. Dios trae una palabra hoy para animarte, para decirte que vale la pena pagar ese precio, porque la herencia es eterna.
Porque el premio, porque el galardón en el reino de los cielos nadie lo podrá quitar. Porque cosas grandes que ojos no han visto, que oídos no han oído, son las que Dios tiene preparado para ti, iglesia. Entiende eso. Entiende que en este lugar, hermano, entienda que en esta congregación el Señor te ha provisto de una gran bendición. Por tanto, hoy yo quiero despertar ese celo. Yo quiero despertar esa pasión. Espíritu de Dios, toca los corazones de los que me escuchan en esta mañana. Toca cada corazón, cada vida, sin importar la edad. Toca aún a los niños. Toca aún a los jóvenes, a los adolescentes. Y activa a esta generación. Activa a esta generación. Ilumina, abre los ojos de esta generación que valoren la bendición de la cual tú les has provisto en un lugar como este. Padre, y que en el nombre poderoso de Jesús nuestra fe pueda ser activada, pueda ser avivada por el poder del Espíritu Santo. Si tú sientes que el Señor te está llamando a hacer algo, a trabajar, a obrar o a formar parte de la iglesia, tú que no eres parte de ella, o tú que siendo parte de ella lo único que haces es venir, servirte, aprovecharte de los cultos y regresar a casa, pero la iglesia es más que eso. Si tú eres de eso, hermano, no sientas vergüenza, porque yo una vez fui de esos. Pero el Espíritu de Dios hizo lo que quiero y lo que le pido que haga con tu corazón en esta hora. Él lo hizo en mi vida y Él me activó, Él abrió mis ojos. Y como ha hecho hoy contigo, te ha mostrado todas las bendiciones. Te ha mostrado todo lo que sucede. Te ha mostrado todo lo que desciende. Te ha mostrado todo lo que ocurre cuando tú estás congregado, cuando tú formas parte, cuando tú estás activamente comprometido con la iglesia. Hoy yo te llamo a un compromiso. Y el Señor está tocando tu corazón a ello. Y el Señor te está dirigiendo a ello. Pero la respuesta no va a ser del Señor. Él te hace el llamado. La respuesta es tuya ahora. La respuesta es tuya. ¿Qué responderás? Ponte en pie si has entendido. Ponte en pie si has entendido que necesitas darle más a tu iglesia. Necesitas hacer más. Ponte en pie si has entendido que hay cosas de las cuales te has privado por no estar, por no participar, por no gastarte por la iglesia, por no sudar en este lugar. En muchas ocasiones el sudor que cae en el piso de la iglesia es solamente el del pastor. Porque algunos están tan desconectados que el vínculo solamente con la iglesia es con los días de culto. Y yo sé que aquí hay gente de eso. Y mi intención no es acusarte ni criticarte, porque es el proceso en el cual tú estás. Pero necesitas entender que la obra que Dios está comenzando en ti Él la va a perfeccionar y tú no puedes permanecer ahí. No puedes permanecer solamente en esa condición. Vamos a avanzar, vamos al crecimiento, vamos a la madurez en Cristo. Y vamos a sudar y vamos a regalarle nuestro sudor al Señor en este lugar. Vamos a regalarle nuestro sudor, nuestros años, nuestra juventud, nuestra fuerza. Vamos a regalársela, vamos a ofrendarla. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer eso? Vamos a dárselo. Y vamos a juntar nuestro sudor al de otros. Vamos a juntar nuestra fuerza a las de otros. Y yo te aseguro que esta palabra que acabas de escuchar va a ser una palabra que tú vas a experimentar en tu vida. Y va a ser una palabra que se va a cumplir en tu vida. Y va a ser una palabra que al cumplirse tú vas a estar tan orgulloso y tan bendecido que juntamente vas a hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Animando a otros a que experimenten y a que gocen. Yo te estoy hablando de algo que experimenté. Yo te estoy hablando de algo que gocé. Y que aún gozo y que aún experimento. Por lo tanto, hermano, el llamado en esta mañana es a que te des cuenta de todas las cosas
que Dios te ha provisto en este lugar.